Hay algo dentro de ti que has estado evitando toda tu vida. No es el miedo al fracaso, no es la falta de dinero, ni siquiera es la inseguridad que sientes cuando te miras al espejo. Es algo más profundo, más silencioso, más peligroso. Es esa voz que aparece cuando todo se queda en silencio y te susurra una verdad que no quieres escuchar. Porque si la escuchas, tu vida ya no podrá seguir siendo la misma. Y aquí está lo más inquietante. No estás preparado para lo que esa verdad realmente significa. Desde pequeño, te enseñaron a encajar, a comportarte, a no cuestionar demasiado, a seguir el camino que todos siguen. Pero nadie te dijo lo que ibas a perder en el proceso. Nadie te advirtió que poco a poco ibas a desconectarte de ti mismo, que ibas a construir una versión aceptable, pero falsa. Y con el tiempo, esa versión se volvió tan convincente que olvidaste quién eras realmente. ¿Te has preguntado alguna vez si la vida que estás viviendo es realmente tuya o simplemente es la que aprendiste a aceptar? La mayoría de las personas nunca se hacen esa pregunta, y no es porque no puedan, es porque tienen miedo de la respuesta, porque en el fondo saben que hay algo dentro de ellos que está dormido, algo que observa en silencio, algo que sabe que todo esto es una ilusión cuidadosamente construida. Y lo más perturbador es que esa parte de ti no necesita gritar, no necesita imponerse, solo espera. Espera el momento en que ya no puedas ignorarla más. Carl Jung lo llamó la sombra, esa parte de ti que has reprimido, tus impulsos, tus deseos, tus pensamientos más oscuros, todo lo que alguna vez sentiste que no era aceptable. Pero aquí está el problema. La sombra no desaparece, no se va, se acumula, crece en silencio, y mientras más la ignoras, más poder gana sobre ti. ¿Te has dado cuenta de cómo a veces reaccionas sin entender por qué? ¿De cómo dices cosas que después no reconoces como tuyas? No es casualidad, es tu sombra, encontrando la forma de salir. Y lo más peligroso no es que exista, lo realmente peligroso es que no la conoces, porque cuando no eres consciente de tu oscuridad, ella controla tu vida sin que te des cuenta. Te hace elegir mal, te hace sabotearte, te hace depender emocionalmente de personas que no te valoran, te hace buscar validación en lugares donde nunca la vas a encontrar. Y lo peor, te hace creer que todo eso es normal. Pero no lo es. Te hicieron creer que la felicidad está afuera, en el dinero, en el reconocimiento, en la aprobación de otros. Pero eso es solo una distracción, una forma elegante de mantenerte ocupado mientras evitas enfrentarte a ti mismo. Porque la verdadera batalla nunca ha sido contra el mundo, siempre ha sido dentro de tu mente. Nietzsche decía que quien lucha contra monstruos debe tener cuidado de no convertirse en uno, pero lo que casi nadie entiende es que ese monstruo ya vive dentro de ti. Y no es algo malo, es poder, es energía, es verdad sin filtros, pero como nunca te enseñaron a manejarlo, lo reprimiste, lo escondiste, lo negaste, y ahora se manifiesta de formas que no controlas. ¿Y si te dijera que todo lo que te limita no viene del exterior? Que no son las circunstancias ni la falta de oportunidades. ¿Y si el verdadero problema eres tú mismo, evitando ver lo que realmente eres? Ese es el punto en el que casi todos se detienen. Porque es incómodo, duele, rompe la imagen que construiste de ti mismo. Pero también es el punto donde empieza el cambio real. Porque cuando decides mirar hacia adentro, sin filtros, sin excusas, sin mentiras, algo se rompe. Pero no es tu vida, es la ilusión, es la identidad falsa, es todo aquello que creías ser, pero nunca fuiste realmente. Y en ese momento aparece algo diferente. Silencio. Pero no un silencio vacío, un silencio consciente. Un espacio donde por primera vez te encuentras contigo mismo, sin máscaras, sin roles, sin la necesidad de agradar. Y ahí es donde empieza el verdadero poder.
no en controlar a otros, no en demostrar nada, sino en dominar tu propia mente, en entender tus impulsos, en aceptar tu sombra, en integrar lo que negaste durante años. Porque cuando haces eso, dejas de reaccionar, dejas de depender, dejas de buscar afuera lo que siempre estuvo dentro. Te vuelves peligroso, pero no para los demás, para las ilusiones, para la manipulación, para todo aquello que antes te controlaba. Y entonces ocurre algo curioso. El mundo deja de tener poder sobre ti. Las opiniones pierden peso. El rechazo deja de doler igual. La validación deja de ser necesaria. No porque ya no sientas, sino porque ahora entiendes. Entiendes que la mayoría vive dormida, siguiendo patrones, repitiendo vidas que no eligieron, persiguiendo cosas que no necesitan. Y tú ya no estás ahí. Pero déjame decirte algo importante. Este camino no es para todos, porque despertar tiene un precio. Vas a ver cosas que no te van a gustar. Vas a darte cuenta de verdades incómodas. Vas a sentirte solo, aun cuando estés rodeado de personas. Pero esa soledad no es debilidad, es claridad. Es el espacio donde finalmente puedes escucharte, donde puedes reconstruirte desde cero, donde puedes elegir quién quieres ser, sin influencia, sin presión, sin miedo. Y ahí, justo ahí, es donde la mayoría falla, porque es más fácil volver a dormir, es más fácil distraerse, es más fácil seguir como todos, pero tú ya no puedes, porque una vez que ves, ya no puedes dejar de ver. Y ahora la pregunta es otra. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Vas a seguir ignorando esa voz o vas a enfrentarte a ella y descubrir hasta dónde puedes llegar realmente? Porque al final, esto no se trata de motivación, se trata de verdad. Y la verdad es esta. Aquello que estás evitando dentro de ti puede ser exactamente lo que necesitas para transformar tu vida, pero solo si tienes el coraje de enfrentarlo. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Algo en ti ya despertó. Y si eso pasó, entonces ya sabes que este mensaje no era para todos, era para ti. Ahora dime, ¿vas a seguir siendo la misma persona o finalmente vas a descubrir quién eres en realidad? Hay un momento en la vida en el que ya no puedes seguir distrayéndote. No importa cuánto ruido pongas, cuántas metas persigas o cuántas personas tengas alrededor, hay algo que empieza a incomodarte desde dentro. No es ansiedad común, no es estrés normal, es una sensación más profunda, más silenciosa, como si una parte de ti estuviera cansada de la mentira que estás viviendo. Porque sí, aunque no lo quieras admitir, en algún punto empezaste a vivir una versión de tu vida que no elegiste conscientemente. Una vida construida por expectativas ajenas, por miedo al rechazo, por la necesidad de encajar. Y lo más peligroso no es eso. Lo más peligroso es que te acostumbraste tanto a esa versión que ahora te parece normal. Pero no lo es. Nunca lo fue. Y en el fondo, lo sabes. El problema es que enfrentarte a esa verdad tiene un costo. Porque en el momento en que aceptas que no estás viviendo como realmente quieres, todo se rompe. Se rompe la imagen que tienes de ti mismo. Se rompe la narrativa que has contado durante años. Se rompe esa falsa sensación de control que tanto te tranquilizaba. Y ahí es donde la mayoría retrocede. Ahí es donde prefieren volver a la distracción, al entretenimiento constante, a la validación externa. Porque mirar hacia adentro no es bonito, no es cómodo, no es motivacional, es crudo. Es darte cuenta de que muchas de tus decisiones no fueron tuyas, de que muchas de tus relaciones no son reales, de que muchas de tus metas ni siquiera te pertenecen. Y eso duele, pero ese dolor es necesario. Porque dentro de ese caos hay algo esperando, algo que no has querido mirar durante años, tu sombra. No esa versión superficial que todos mencionan, sino la real, la que guarda tu frustración, tu rabia contenida, tus deseos reprimidos, tus pensamientos más incómodos, todo aquello que aprendiste a esconder para ser aceptado. Y mientras más la ignoras,
más se filtra en tu vida sin que lo notes, en tus decisiones impulsivas, en tus reacciones exageradas, en esa sensación constante de vacío que no logras llenar con nada externo. Porque la sombra no desaparece, solo espera. Espera el momento en que estés lo suficientemente roto como para no poder seguir ignorándola. Y aquí es donde todo cambia. Porque cuando finalmente te enfrentas a ti mismo sin filtros, sin excusas, sin la necesidad de verte bien, ocurre algo que pocos experimentan de verdad. Te das cuenta de que el problema nunca fue el mundo, nunca fueron las circunstancias, nunca fue la falta de oportunidades. Siempre fuiste tú, huyendo de ti mismo. Y no desde el juicio, sino desde la claridad, porque por primera vez empiezas a ver tus patrones, tus miedos, tus mecanismos de defensa. Empiezas a entender por qué repites las mismas historias, por qué te saboteas justo cuando estás por avanzar, por qué buscas validación incluso cuando sabes que no la necesitas. Y esa conciencia es peligrosa, porque ya no puedes culpar a nadie más. En ese punto, algo dentro de ti se rompe, pero no como crees. No es destrucción, es liberación. Es la caída de la ilusión. Es darte cuenta de que no necesitas seguir interpretando un personaje, de que no tienes que seguir cumpliendo expectativas que nunca fueron tuyas, de que puedes reconstruirte desde un lugar mucho más real, mucho más consciente, mucho más poderoso. Pero eso implica responsabilidad. Implica dejar de justificarte. Implica tomar decisiones incómodas. Implica soltar personas, hábitos, identidades que, aunque te limitan, también te daban seguridad. Y no todos están dispuestos a pagar ese precio. Porque despertar no es bonito. No es un proceso lleno de luz como te lo venden. Es solitario. Es incómodo. Es darte cuenta de que muchas cosas que creías importantes no lo son. Es ver a otros seguir dormidos y entender que no puedes despertarlos. Es sentirte fuera de lugar, incluso en tu propio entorno. Pero esa incomodidad es crecimiento, es expansión, es el espacio donde realmente empiezas a pensar por ti mismo, donde dejas de reaccionar automáticamente, donde empiezas a elegir con intención. Y entonces ocurre algo que cambia todo. Dejas de necesitar aprobación, dejas de temer al rechazo, dejas de depender emocionalmente. No porque te vuelvas frío, sino porque te vuelvas consciente, porque entiendes que la mayoría de las dinámicas sociales están basadas en miedo, en carencia, en validación constante, y tú ya no operas desde ahí. Empiezas a ver el juego, y cuando ves el juego, ya no puedes ser manipulado de la misma manera. Pero aquí está la verdad que pocos dicen. Este camino no tiene regreso, porque una vez que despiertas, ya no puedes volver a ser quien eras. Puedes intentarlo, puedes distraerte, puedes fingir, pero en el fondo sabrás que estás huyendo otra vez. Y esa sensación es peor que cualquier incomodidad, porque ahora ya sabes, ya viste, ya entendiste. Así que la verdadera pregunta no es si quieres cambiar, es si estás dispuesto a enfrentar lo que implica. Porque aquello que estás evitando dentro de ti no es tu debilidad, es tu poder sin controlar, es tu verdad sin aceptar. Es la versión de ti que podría transformar completamente tu vida si tienes el coraje de dejar de huir. Y aquí es donde todo se vuelve claro, brutalmente claro. Porque después de todo lo que has escuchado, después de todo lo que has sentido en silencio mientras avanzabas en este mensaje, ya no puedes decir que no sabías, ya no puedes fingir ignorancia, ya no puedes esconderte detrás de excusas, distracciones o promesas vacías de algún día voy a cambiar. Ese algún día ya murió. Lo que queda es este momento. Porque la verdad es que no necesitas más información, no necesitas otro video, no necesitas otro consejo. Lo que necesitas es decidir. Y esa es la parte que nadie quiere enfrentar. Porque decidir implica renunciar. Renunciar a la versión cómoda de ti mismo. Renunciar a la mediocridad disfrazada de seguridad. Renunciar a esa identidad que te mantiene pequeño, pero tranquilo. Y sí, vas a sentir miedo. Vas a dudar. Vas a querer volver atrás. Porque tu mente está diseñada para proteger lo conocido, incluso si lo conocido te está destruyendo lentamente.
Pero aquí está lo que cambia todo. Ese miedo no es una señal de que vas por el camino equivocado, es la prueba de que estás saliendo de la prisión que tú mismo construiste. La mayoría no va a cruzar ese punto. La mayoría va a cerrar este video, va a sentir una pequeña incomodidad y en cuestión de minutos volverá a lo mismo de siempre. Rutina, distracción, piloto automático. Y en unos días, este momento desaparecerá como si nunca hubiera existido. Pero tú ya no eres la mayoría. Porque algo dentro de ti reaccionó, algo dentro de ti se incomodó, algo dentro de ti entendió. Y cuando eso pasa, hay dos caminos, solo dos. El primero es el más fácil, ignorar, seguir igual, volver a la vida que ya conoces, repetir los mismos patrones, tener las mismas conversaciones, sentir las mismas frustraciones, y dentro de unos años mirar atrás y darte cuenta de que nada cambió, excepto el tiempo que perdiste. El segundo es el camino real, el incómodo, el silencioso, el que nadie aplaude al inicio, el que te obliga a mirarte sin filtros, el que te hace cuestionarlo todo, el que te empuja a reconstruirte desde cero, sin garantías, sin validación, sin certezas, pero también es el único camino que te lleva a algo real, a control, a claridad, a libertad. Y aquí es donde todo se decide, no en lo que piensas, no en lo que sientes, sino en lo que haces después de esto, porque este momento no se va a repetir igual. Esta claridad no siempre va a estar tan presente, y si la ignoras ahora, será más fácil ignorarla la próxima vez, y la siguiente, hasta que desaparezca por completo. Y entonces sí, volverás a dormir. Pero si haces lo contrario, si tomas una sola decisión diferente, si rompes aunque sea un patrón, si te enfrentas aunque sea a una pequeña parte de ti que siempre evitaste, entonces algo cambia. No afuera, dentro. Y cuando eso cambia, todo lo demás empieza a moverse, porque el verdadero poder nunca estuvo en lo que haces, sino en quién decides ser cuando nadie te está viendo. Así que ahora, mírate bien, sin excusas, sin historias, sin mentiras, y respóndete con total honestidad. ¿Vas a seguir siendo la misma persona o finalmente vas a convertirte en alguien que ya no se puede ignorar? Si este mensaje te golpeó, no lo guardes en silencio. Escríbelo, comenta lo que sentiste, porque a veces decirlo es el primer paso para hacerlo real. Y si sabes, en el fondo sabes que ya no puedes volver atrás, entonces suscríbete, porque esto no fue un video, fue un punto de quiebre, y lo que viene después depende completamente de ti. Adelante.